Vamos a estudiar con Rashi capítulo 19 de Shemot, versículo 1 y 2 y el versículo 6. El primer día del tercer mes, desde la salida de los israelitas de Egipto, en este mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Ya estamos a punto entonces de la entrega de la Torá y entonces sucede lo siguiente. Shemot 19:2. Salieron de Refidín y arribaron al desierto del Sinaí. Acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Ustedes notarán, aparece, acamparon en el desierto en plural, refiriéndose a Israel, y luego dice, Israel acampó en singular. Entonces, basándonos en los comentarios que se hace en el Fumate Guzni, y vamos a entrar a mirar qué tuvo de especial este acampar. ¿Qué nos dice Rashi al respecto? Ellos acamparon allí como un hombre con un corazón, pero todos los demás campamentos estaban plagados de quejas y disenso. Acuérdense que en la Torá, cuando en el contexto bíblico se habla de corazón, muchas veces se está refiriendo a la misma manera de pensar. Entonces podemos leerlo de esta manera. Ellos acamparon allí como un hombre con una misma manera de pensar. Las otras veces que acamparon anteriormente había mucha queja, había mucha discrepancia, pero que cuando llegan a este momento preciso ya para ir a recibir la Torá, llegaron todos en un mismo sentir, en una misma manera de pensar, como un hombre con un solo corazón. Pero esto nos genera las siguientes preguntas. ¿De dónde saca Rashi la idea de que ellos estaban allí como un hombre con un corazón? Se basa en la Mejilta del Rabí Ishmael, tratado Badesh 1:23, basado en Éxodo 19:2, y acampó allí Israel. En otro lugar está escrito, y partieron y acamparon, partieron en disputa y acamparon en disputa. Aquí era de un solo corazón, por lo que está escrito, y acampó allí Israel. Él les dijo, ustedes estarán allí por un tiempo relativamente largo, y de hecho encontramos que estuvieron allí por 12 meses menos 10 días frente a la montaña, al este de la montaña, frente, siempre significa al este. Entonces, imaginémonos la escena. Cuando llegan a las faldas del monte Sinaí, acampan y lo grandioso aquí es que todos tienen un mismo sentir, una misma forma de pensar con respecto a lo que va a suceder, que es la entrega de la Torá. Y entonces aquí todos están expectantes, están parados enfrente del monte, dicen que estaban mirando el lado este del monte, lo cual quiere decir que ellos estaban mirando hacia el monte, de modo que cuando el sol sale por la mañana, les va a pegar en la espalda de ellos y va a alumbrar el monte. Aquí hay algunos detalles que hay que tener en cuenta porque sucede que en otros lugares de la Torá también se nos dice que con respecto a Israel, una descripción de Israel en singular y una en plural dentro del mismo versículo. Es decir, que esa es una manera también que tiene de hablar la Torá. Por ejemplo, en el versículo 15 de Shemot 20, donde nos dice que el pueblo vio y ellos temblaron. Entonces, no es la única parte donde dice, como en Shemot 19, 1 y 2, donde se nos dice, acamparon y luego acampó y temblaron. Y es más, también lo podemos encontrar en Shemot 14:31, donde dice, el pueblo temió y creyeron en Hashem, temió en singular y creyeron en plural. Rashi no hace comentario alguno con respecto a caso de Shemot 20:15, ni tampoco en Shemot 14:31, donde dice Israel vio en singular el gran poderío que Dios había realizado sobre los egipcios y ellos creyeron en plural. Pero sí hace comentario precisamente aquí en Shemot 19:2 con respecto a
plural y singular. Entonces, ¿qué impulsó a Rashi a hacer esta declaración precisamente aquí? Si antes no lo sorprendió el tema, ¿por qué sí lo vino a sorprender acá? Vamos a mirar desde qué de lógica nos está enseñando Rashi acerca de este punto y por qué él se detiene a explicarlo de esta manera. Cuando hablamos de una actividad objetiva que la gente está realizando, tal como ver, tal como hacer, tal como oír, cada persona es igual, es decir, todos vieron que el sol se ocultó, entonces hay una unidad en que todos están viendo lo mismo. En tal caso, cuando hay una unidad en una actividad objetiva, como el ejemplo que dimos, la Torá utiliza normalmente la forma singular, en este caso refiriéndose a Israel. Pero cuando un versículo describe una emoción, que es algo subjetivo, que el pueblo ha experimentado, debe usarse en plural. Por ejemplo, y temblaron. Bueno, temblar del miedo puede ser, otros pueden ser producto de la exaltación del momento, otros pueden ser temblaron de la alegría. No todos entonces temblaron de lo mismo. Ahí cuando es el caso de emociones que son subjetivas, generalmente, la Torah utiliza la fórmula de utilizar el plural. Vieron es, vio, todos vieron lo mismo, entonces la Torah utiliza el singular vio y temblaron, unos tiemblan, otros no temblaron por un motivo y otros por otro. Ahí utiliza la Torah la fórmula plural, pero en el versículo de Shemot, capítulo 19:2, dice, acamparon y acampó. Ahí es donde le llama la atención a Rashi y ahí es donde lo explica. Vean lo bueno de estudiar con un sabio, que él se detiene en cosas que de pronto uno no se detendría a mirar. Teniendo en cuenta esto, Rashi dice, claro, es que acamparon se refiere a los casos donde ellos estaban acampando, pero había división. Y en este caso, cuando Israel llega a recibir la Torá, acampó cuando ellos todos estaban en un mismo sentir, en una forma de pensar, como un hombre con un solo corazón, tomando a la Mejilta como base para su comentario. Él no hace comentarios sin tener apoyos, sino que lo que enseña está basado en el texto literal, teniendo en cuenta los antecedentes y teniendo en cuenta por qué estas palabras han sido cambiadas en otros contextos o por qué son iguales en otros contextos y qué dice la Torah oral al respecto para poderme apoyar. Y entonces el pueblo judío, obviamente tenemos en cuenta que habían líderes y habían individuos piadosos, pero también estaban aquellos que se quejaron a Moshe, se quejaron que Dios los había abandonado y que aquellos que no se habían quejado, pero les faltaba fe, como en el caso de los que hicieron caso, pero hicieron caso todos los días de recoger el maná, pero en Shabbat fueron y lo siguieron recogiendo porque les faltó fe. Hay un punto que sí me gustaría que viéramos, que tiene también que ver con la declaración que se nos hace aquí, el versículo de Shemot, capítulo 20, versículo 6. Ustedes serán para mí un reino de ministros y una nación sagrada. Estas son las palabras que deberás transmitir a los israelitas. Aquí hay un punto que pone a Rashi a pensar. La palabra que nos dice en el hebreo es lo que los tradujeron aquí, basados en el comentario de Rashi. Ustedes serán para mí un reino de ¿qué? Kohanim, los sacerdotes. Aquí hay algo que a Rashi no le suena. ¿Cómo así que ustedes serán un reino de santos y luego dice una nación santa? Es como una redundancia, porque la Torah entonces lo puso de esa manera. Miren, la Torah se ahorra todas las palabras que se pueda ahorrar. Cuando hay una palabra que está redundando con otra, algo nos está ahí queriendo decir la Torah. Kohanim, es decir, príncipes, tal como dice Samuel, segunda de Samuel 8:18. Cuando Rashi hace el análisis dice, pero ¿cómo así? Porque es santos, santos, no. Entonces algo me está diciendo el Señor, que no lo debo en este punto traducir como sacerdotes, sino como príncipes o como ministros, como gente corriente de líderes o un reino de gente corriente,
santa, además de eso. Y se basa en segunda de Samuel 8:18, donde se nos dice, y los hijos de David eran príncipes, lo cual no denota sacerdotes, ya que sus hijos eran de la tribu de Judá y no de Leví. ¿Quiénes? Los descendientes de David. Por lo tanto, lo más adecuado en este punto es traducirlo como ministros. La traducción que nos hacen las versiones hebreas es: ustedes serán para mí un reino de ministros. Y esto nos trae también una enseñanza, y es que la Torá nos está hablando que la Torá no fue dada a ángeles, a gente que no fallaba, sino a gente corriente, ahí sustentándose en Shabbat 88b. Pero, sin embargo, esa gente corriente, ellos se elevaron hasta llegar a ser una nación santa. Pero el versículo también nos dice: estas son las palabras que deberás transmitir a los israelitas. Estas son las palabras, y nos dice Rashi, ni más ni menos. La pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo así? Luego que Moshe le podía meter la cuchara y empezar a decir con palabritas que él ponía, porque Dios le dice: no vas a decir ni más ni menos? Quiere decir entonces, o insinúa el versículo, que hay palabras que Moshe transmitió que no eran exactamente las que Dios había dicho. ¿Dónde está la base de esto? Si nos surge la pregunta, como le surgió a Rashi, entonces debe haber una respuesta a eso en la Torá. En el versículo 3 de Shemot 19 dice: Moshe ascendió hacia Elohim, Hashem lo llamó desde el monte diciéndole: así hablarás a la casa de Jacob y les dirás a los hijos de Israel. Esto que está entre paréntesis, alusión a las mujeres y alusión a los hombres, lo coloca la Torá Emed, porque es una traducción basada en los comentarios de Rashi. Y Rashi en su comentario nos dice, comentario al 19:3, nos dice lo siguiente: a la casa de Jacob, esto se refiere a las mujeres, y a ellas les hablarás el lenguaje suave, mejiltá. ¿Por qué? Porque la mejiltá, todo esto es Torah oral, está diciendo que cuando se refiere a la casa, está hablando de las mujeres. A la casa de Jacob, dice Rashi. Esta expresión se refiere a las mujeres. Quería decirle: a ellas les dirás mis palabras con un lenguaje suave. Casa, en el comentario que hace la Torá con Rashi al texto de la editorial Jerusalén de México, dice: casa es una expresión usual de la Torá para aludir a la mujer, que es el pilar de la casa. En este mismo sentido es interpretado en Baikra 16:17. A diferencia de bar, el verbo amar generalmente se implica una comunicación en términos suaves, adecuada a la capacidad del recipiente. Aquí, cuando dice, a diferencia de daber, el verbo amar generalmente implica una comunicación en términos suaves, adecuada a la capacidad del recipiente. Rashi ya explicó en este concepto en el versículo 6:2. Y cuando dice a los hijos de Israel, está haciendo alusión a los hombres, explica a los hombres los castigos y los detalles de los mandamientos en palabras que son tan duras, desagradables como el ajenjo. ¿Por qué? Porque las leyes tienen una parte donde se dice: y si tú no cumples con esta ley, entonces vendrá esto y esto. Eso es duro, ¿sí? Serás castigado. Esa parte es dura. ¿Qué aprendemos de este razonamiento? Es un principio general de la Torá. Cuando se le va a enseñar a las mujeres, no es igual que enseñarle a los hombres. No es igual enseñarle a las niñas que enseñarle a los hombres la Torá. La Torá se debe enseñar con cariño, la Torá siempre se debe enseñar con amor, y tratar de infundirle a las personas todo lo contrario a la jartera ir a estudiar algo que de pronto, porque se le vuelve un estrés a la gente conectarse con el libro de la Torá. Una de las cosas que he aprendido con todos los rabinos que he estado estudiando es que le tienen un amor a uno y una paciencia, y así sea boba la pregunta que hagan las personas, siempre responden como: qué interesante tu pregunta, vamos a mirar esto en tal parte, esto. Nunca, uy, pero qué bruto, ¿usted cómo es que se le ocurre preguntar esto? Los que no entreguen esto quedan expulsados y perderán. De hecho, en el tema de la Torah nunca se pierde, una persona nunca pierde.
algo le va a quedar y algo va a aprender bueno, ¿sí? No es igual la enseñanza en el judaísmo, nunca fue igual para las personas de acuerdo a la edad, nunca fue igual. Y de hecho, así sean hombres varones y de edad avanzada, no todo mundo es igual. Unos tienen un contexto cultural del cual vienen y aprenden de una manera y otros aprenden más rápido, otros más despacio. La labor del rabino es enseñar de acuerdo a las capacidades de cada persona. No es lo mismo aprender siendo joven que aprender siendo adulto. El joven retiene más rápido, pero no tiene la capacidad de observación y la capacidad de razonamiento que tiene el adulto, porque el adulto ya ha vivido. Entonces, de acuerdo a la etapa de la vida de cada uno, es que se ajustan en la enseñanza de la Torá y de acuerdo al desarrollo en el que cada persona va. La Torá siempre se enseña con amor. Aquel que es severo en la enseñanza de la Torá, mejor que se dedique a hacer otra cosa. Un maestro que tenga miedo, eso no puede existir en este medio. Y entonces, ¿por qué le dice Dios, en este caso, a Moshe? Háblales a los unos de una manera y a los otros háblales de otra manera, enseñándoles esto que yo te estoy diciendo. Y luego, más adelante, le dice a él, como vemos al comienzo, en el capítulo 19, 6, porque aquí entonces dice, estas son las palabras que deberás transmitir y punto. Esto es debido a que en este versículo 19:6 no está hablando de leyes específicas, ¿sí? Como si estaba hablando en el versículo que vimos anteriormente, 19:3, 19:6, no hay mención de castigo alguno o palabras duras. Entonces, basado en eso, es que Dios prohibió entonces a Moshe agregar sus palabras en este versículo.